Hola amigos de Scenery Planet. Sabemos que os gustan los combates intensos y encarnizados entre las líneas de trincheras, las fortificaciones derruidas y demás. Y que a menudo lo único que encontramos en el mercado son kits aburridos y repetitivos, basados en moldes, que no inspiran mucho ni cuentan ninguna historia, la verdad. Como ya sabéis, en Scenery Planet fabricamos escenografía a medida, personalizada, con las mejores calidades y acabados según vuestras especificaciones. Solo tenéis que preocuparos de disfrutar porque la entregamos totalmente terminada y barnizada, como veremos más adelante. Hemos preparado este conjunto para que os podáis hacer una idea de las posibilidades y estamos seguros de que no os va a dejar indiferentes. Para muchos de nosotros el espacio es un problema, así que hemos querido aprovechar la ocasión para presentaros un sencillo tablero desmontable. Se compone de módulos de 1,20 por 60, como veis están ya terminados con su textura, su barniz, hemos modelado algunas zonas de hormigón con daños de combate, explosiones y demás, para que complemente perfectamente con la escenografía que hemos preparado. Los módulos están fabricados en tablero de contrachapado de 10 milímetros, para garantizar rigidez y resistencia. Aún así, se le ha añadido un bastidor de madera de samba de 3 por 3 centímetros de sección, mucho más ligero y resistente que el pino. Esta configuración nos permite además montar un tablero de 1,20 por 1,20, ya veis que es muy sencillo de encajar, queda perfectamente enrasado. Quizá para nuestras partidas más pequeñas, juegos especiales y demás. Si queremos una configuración más estándar de 1,80 por 1,20, añadimos un módulo más. Como veis son muy ligeros. Simplemente con hacer clic es suficiente y tenemos el tablero listo. Este sistema, aparte de permitir que esto quede bien enrasado y no haya saltos de altura, lo que nos permite es que si hay algún movimiento involuntario en la partida, los tableros no se van a mover. Y ya estamos listos para jugar. En primer lugar, tenemos nuestras secciones de trinchera. Hemos preparado para esta demostración 3 modelos diferentes, tramos rectos. Como podéis ver, no hay dos iguales, están fabricados a mano. Cada uno tiene modelados sus daños de combate, sus detalles. Las peanas son diferentes, los interiores son diferentes, detallados, con ancho suficiente para las peanas más comunes de nuestras miniaturas. Pueden colocarse sin problemas, 40 milímetros, 25 milímetros, sin problema. Tenemos estas secciones rectas que, como veis, encajan perfectamente unas con otras en cualquier posición. Unas secciones pequeñas en ángulo de 45 grados para poder añadir cambios de dirección a nuestra línea defensiva. Y para añadir variedad, unas secciones en ángulo un poco más grandes, también de 45 grados. Recordad que esto es solo un ejemplo y podemos preparar cualquier configuración que tengáis en mente. Si preferís secciones en T, secciones a 90 grados, no hay ningún problema en prepararlo. Como veis, las posibilidades del sistema son muchas. Para complementarlo, hemos preparado, por un lado, estos dos bunkers sencillos, quizá los más pequeños de la colección. Hemos decidido modelar muchísimos daños de combate para representar que forman parte de una primera línea de defensa, y el tamaño coincide con el de los tramos rectos, de manera que podemos sustituir muy fácilmente para colocarlos en cualquier posición. Me gusta más aquí. Como veis, encaja perfectamente. Y además hemos preparado este pórtico con tamaño suficiente para incluso los vehículos más grandes, arriba espacio para las miniaturas, tiradores y demás, que encaja también con las secciones de trinchera en todas las posiciones.
Este sistema es muy versátil, como estáis viendo. Podemos colocar aquí los bunkers, quizás al revés, para que cada partida sea diferente. No queremos cosas repetitivas ni aburridas en este Neriplane. Y por último, para completar este sistema modular, hemos preparado un par de secciones de trampas antitanque, porque en algunos momentos puede interesarnos facilitar el paso de la infantería, dificultando en cambio el de los vehículos enemigos. En este caso tenemos 5 secciones rectas, 3 pequeñas en ángulo y 2 pequeñas grandes. Como veis, es más que suficiente para abarcar cualquier mesa, incluso montando un par de líneas diferentes. Pero insisto en que se puede preparar cualquier configuración, cualquier número de piezas, piezas en T, con otros grados diferentes y demás. Una vez colocadas las secciones de trinchera, es el momento de empezar con el plato fuerte, que son los edificios. Tenemos estos modelos de búnker también hexagonales, un poquito más elaborados, con más altura, números decorativos, daños de combate también, las escaleras y la tapa se quita para acceder al interior detallado con espacio suficiente para colocar nuestras miniaturas cómodamente, tiradores y demás. Las tapas encajan muy bien y, como veis, encajan con las secciones modulares de trinchera sin problemas. En este hemos modelado unos daños adicionales, pero ya sabéis que en este Neriplane la escenografía es a la carta. Podemos hacer exactamente lo que vosotros queráis. Por otro lado tenemos este centro de mando, uno de los más espectaculares del conjunto. Como veis, es muy grande. Esto no se puede sacar de matrices. En DM, súper resistente. Escaleras y escaleras, 2 puntos de acceso. Esta terraza bastante amplia, como veis, muy grande, incluso combates cuerpo a cuerpo sin problema. Tenemos esta terraza superior donde apostar tiradores o otras miniaturas. El techo también se retira para acceder al interior detallado, igual que en los otros casos, y poder colocar nuestras miniaturas sin problemas. Y por último tenemos este bastión, otra pieza central muy interesante, con un diseño bastante complejo, diferentes alturas para tiradores, todas con sus puertas, 2 terrazas de diferentes alturas también, y esta plataforma superior donde podemos colocar más miniaturas. Como veis, este es un elemento de algo más de 25 centímetros de altura, casi 30. Esto quiere decir que las miniaturas que coloquemos arriba tendrán unas líneas de visión muy interesantes del campo de batalla en los diferentes niveles. Y dicho esto, solo queda desplegar y empezar a jugar. Para terminar, recordad que este conjunto es solo un ejemplo de lo que vamos a hacer para vosotros, sin importar los diseños, los colores, los acabados, las cantidades grandes o pequeñas que tengáis en mente. En este Neriplane podemos fabricarlo para vosotros. No olvidéis visitar nuestra página web, donde podréis encontrar más información y otras demostraciones de nuestros productos. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta la próxima.